Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos al tercer ciclo de conversatorios. Hoy hablaremos sobre microorganismos fijadores de nitrógeno. Este es dirigido por nuestro director técnico Octavio González, ingeniero agrónomo con maestría en geomorfología y suelos. Recuerden, por favor, las normas. Mantener sus micrófonos y cámaras apagados para no generar interferencia durante el mismo. Todas las preguntas las pueden hacer en el chat y uno de nuestros técnicos las irá agrupando para responderlas todas al final. Asimismo, quienes quieran recibir la grabación del conversatorio al final, envíenme su correo electrónico por el chat interno y los incluiré en la lista. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Espero me escuchen bien. Eh, lo primero sea pues agradecerles su asistencia a este conversatorio. El tema que nos convoca hoy es hablar de microorganismos fijadores de nitrógeno y la importancia que tiene este grupo funcional de microorganismos en la nutrición vegetal y en el manejo agronómico de los cultivos. Hemos venido hablando temas relacionados con la microbiología del suelo. En el conversatorio pasado hablábamos de microorganismos solubilizadores de fósforo y hoy hablaremos de microorganismos fijadores de nitrógeno, un grupo funcional bastante importante y bastante representativo para la fertilidad de los suelos. Eh, Hemos planteado que el suelo es el ambiente de interacción. Y ese ambiente de interacción, pues lo hemos considerado como el hábitat donde vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos. Hemos considerado de suma pertinencia estimular la presencia y prevalencia de microorganismos benéficos e ir considerando ese concepto de suelos supresivos, es decir, suelos que de alguna forma limitan la manifestación o expresión de microorganismos patógenos. Eh, Llega un punto donde tal grupo de microorganismos patógenos se establece en el suelo que realmente es muy difícil desarrollar allí cualquier actividad agrícola, cualquier actividad agronómica. Entonces, el concepto de suelos supresivos está relacionado con esto. Estos grupos de microorganismos patógenos que limitan el establecimiento de cultivos en general. Estos suelos supresivos y la presencia tan alta de microorganismos patógenos se da por la inexistencia o baja población de microorganismos benéficos. Estamos considerando desde un punto de vista bastante importante que el suelo debe ser hábitat de microorganismos benéficos. Dentro de este grupo de microorganismos benéficos, la insistencia es a considerar microorganismos relacionados con el carbono, con el fósforo, con el nitrógeno. Estos microorganismos en el suelo van a tener una estrecha relación con la materia orgánica. La materia orgánica es la fuente de energía en el suelo. Muchos microorganismos heterótrofos, al romper moléculas orgánicas, obtienen la energía. Entonces se ha considerado como que el gran reservorio, el gran suministro de energía para los microorganismos radica en la materia orgánica. La materia orgánica igualmente, como lo hemos venido planteando, es fundamental en esa relación suelo-agua, sólido-líquido. Es decir, que el ambiente suelo pueda albergar la cantidad de agua necesaria para que los cultivos pues, puedan prosperar adecuadamente. El elemento que más limita la vida desde cualquier punto de vista es el agua. La ausencia de materia orgánica implica la reducción en la capacidad de retención de humedad. La reducción de la capacidad
de retención de humedad conduce a la reducción de microorganismos benéficos. El suelo hemos planteado que es un sistema completamente heterogéneo y cambiante, con una alta variabilidad espacial, pero dentro de esa variabilidad espacial, la materia orgánica se constituye en ese principal determinante de calidad del suelo. Entonces, la calidad del suelo va a tener una alta relación con la materia orgánica. El crecimiento y desarrollo de los cultivos se limita estrictamente a la disponibilidad de nutrientes, que existan nutrientes. Si hay absorción de nutrientes a través de la raíz, pues habrá la posibilidad de producir biomasa, de producir el cultivo de interés. Los microorganismos van a estar expuestos a condiciones ambientales extremas y esas condiciones ambientales extremas van a generar la alta variabilidad que vamos a encontrar de los microorganismos en el suelo. Hemos planteado que no hay ningún hábitat como el suelo que favorezca tan alta cantidad y diversidad de microorganismos. Entonces, la intención es tratar de conservar esos microorganismos benéficos, esos grupos funcionales de microorganismos benéficos bastante determinantes en la nutrición vegetal. Eh, los elementos nutrientes son elementos químicos. Esos elementos químicos van a estar en ciclaje completo, constante. Ese ciclaje implica que vamos a tener diferentes especies, diferente especiación, diferentes formas en las que se manifiestan esos elementos químicos, esos elementos nutrientes. Y en la medida en que el ciclaje se permita, es decir, que si el elemento nutrientes ingreso al sistema es lo que garantizará la disponibilidad de los elementos nutrientes en el suelo. Entonces, es así que el ciclaje se constituye en la única posibilidad de garantizar la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad está relacionada con la permanencia de los elementos nutrientes en el suelo. Y esos elementos nutrientes son todos esos elementos que hemos considerado como esenciales, que son los que finalmente determinan la posibilidad de producir biomasa. Entonces tenemos en el suelo unos componentes inorgánicos, materia orgánica, agua, aire, organismos vivos en diferentes fases. Esas diferentes fases determinan la biodisponibilidad de los diferentes elementos nutrientes. Estos elementos nutrientes se consideran como elementos esenciales y esa esencialidad en la particularidad que cada uno de estos elementos tiene en participar en procesos biológicos, fisiológicos dentro de la planta. Entonces, cada uno de estos elementos participará en componentes muy particulares, componentes muy precisos que no pueden ser reemplazados por otro elemento. Es decir, el magnesio es un elemento clave en la configuración de la clorofila, es decir, que no puede ser reemplazado por otro elemento. No puedo reemplazar magnesio con manganeso. El manganeso participará en procesos de oxidorreducción. El nitrógeno es fundamental en la configuración de proteínas, de enzimas, de ácidos nucleicos. Entonces, existe la imperiosa necesidad para poder tener proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, que haya absorción de nitrógeno. Entonces, cada uno de estos elementos será fundamental. Entonces, aquí lo que podemos plantear es que de una forma reduccionista, de una forma simplista, podemos afirmar que si nosotros garantizamos la permanencia de elementos nutrientes en la fase líquida del suelo y garantizamos un buen ciclaje de estos elementos, vamos a tener procesos productivos pues eficientes y adecuados. Y en la medida en que se tenga mayor pérdida de estos elementos nutrientes dentro del sistema, vamos a tener sistemas productivos mucho más precarios y mucho más deficitarios.
Y la consideración es que la permanencia de estos elementos nutrientes no depende exclusivamente de la cantidad aplicada. Entonces, si fuera así, estaríamos saturando, aumentando la concentración de la solución del suelo, y esa alta concentración de la solución del suelo por las sales que finalmente son los fertilizantes dificultarían los procesos de absorción de nutrientes. Entonces, dentro de esa consideración de permanencia de los elementos nutrientes, el rol de la materia orgánica y el rol de los microorganismos será fundamental y determinante. Entonces, dentro de la ecuación de permanencia, de biodisponibilidad de los elementos nutrientes en la solución del suelo, habremos de considerar aspectos tan importantes y determinantes como la materia orgánica y los microorganismos. Entonces, es así que de alguna forma debemos favorecer, considerando estos aspectos de rendimiento, de productividad o de sostenibilidad, la presencia de estos microorganismos benéficos, de estos grupos funcionales de microorganismos. Entonces hemos hablado de microorganismos solubilizadores de fósforo, de hongos formadores de micorriza, de microorganismos estabilizadores y transformadores de materia orgánica, de microorganismos solubilizadores de potasio, de estimuladores del crecimiento vegetal, de microorganismos como agentes de biocontrol. Y hoy, con especial particularidad, pues vamos a hablar de microorganismos fijadores de nitrógeno. Estos microorganismos fijadores de nitrógeno tienen estrechas relaciones con otros grupos funcionales de microorganismos. Es decir, no son microorganismos o grupos aislados, independientes de la funcionalidad de otros grupos de microorganismos. Es determinante la conjugación y la relación ecológica que existe entre diferentes microorganismos. Por eso el favorecer la presencia de diferentes grupos funcionales de microorganismos en el suelo abre escenarios de producción de crecimiento vegetal bastante interesantes y productivos. Cuando estamos frente a cualquier cultivo, nos estamos enfrentando a condiciones adversas de producción. Condiciones adversas quiere decir acciones estresantes sobre el cultivo. Vamos a tener situaciones de inundación o anegamiento o situaciones de déficit hídrico que estresan la planta. La deficiencia de fósforo, la deficiencia de nitrógeno, finalmente es un estrés para la planta, donde esta planta, donde este cultivo va a ver limitada sus posibilidades de crecimiento y desarrollo vegetal. Frente a estos eventos estresantes, la planta responde mediante procesos homeostáticos para tratar de adaptarse a estos ambientes de alto estrés. Frente a los suelos que naturalmente son deficitarios y particularmente los suelos del trópico, las plantas han establecido relaciones simbióticas o asociativas con diferentes microorganismos para tratar de superar estos eventos estresantes. Entonces, la condición más normal, la condición más natural es que las plantas se asocien con los microorganismos, porque las plantas, los cultivos requieren de estos microorganismos para poder superar estos periodos estresantes. Eh, la ausencia de determinado grupo funcional de microorganismos en el suelo por ciertas prácticas agronómicas que se hayan realizado, que desestimulen la presencia del grupo funcional de microorganismos, pues no hará posible que se establezca esta asociación. Entonces, de allí la importancia de rastrear el suelo, de identificar qué grupo funcional de microorganismos que tenemos allí, y cuando determinemos la ausencia de estos microorganismos, pues tratar de reinocularlos, de reintroducirlos al suelo para que la planta en estas situaciones de estrés pues pueda establecer relaciones asociativas o simbióticas con estos grupos funcionales de microorganismos benéficos. Entonces, el estrés por nitrógeno estimula en la planta
elicitores o comunicadores para poder establecer relación con microorganismos que le ayuden en el proceso de absorción o biodisponibilidad de este elemento nitrógeno tan determinante e importante. Entonces, es así que el nitrógeno, después del agua, se constituye en el elemento más limitante, pues, para la vida, porque en ausencia del nitrógeno, pues no será posible que haya eh, la conformación de proteínas, de enzimas, de ácidos nucleicos, de péptidos, determinantes para el desarrollo de cualquier célula, de cualquier organismo vivo. Eh, la paradoja acá es que el nitrógeno es un elemento que abunda en forma gaseosa en la atmósfera. Y esa paradoja implica que el 78% del aire, el 78% de la atmósfera es N2, un nitrógeno gaseoso no disponible. Es decir, estamos en medio de la abundancia y los organismos vivos no pueden hacer uso de este elemento. Solamente ciertos grupos de microorganismos procarióticos, de bacterias, organismos muy simples, algunos de ellos pueden coger ese elemento directamente de la atmósfera. Entonces, poder identificar ese grupo de microorganismos que puede tomar ese nitrógeno y hacerlo biodisponible y dejarlo biodisponible para otros organismos es bastante determinante e importante. Entonces, ni las plantas ni los animales pueden obtener directamente este elemento y dependerán ese ciclaje del nitrógeno de los microorganismos, esas bacterias, esos procarióticos simples que puedan fijar ese elemento. Y aquí el concepto de fijación implica tomar ese N2 de la atmósfera y fijarlo a elementos como el carbono y el hidrógeno y dejarlo biodisponible en el suelo en forma amoniacal. Entonces, la fijación biológica de nitrógeno es un proceso bastante importante, bastante determinante en la disponibilidad de este elemento en los sistemas de producción. Cuando hablamos de fijación de fósforo, estamos hablando de que el fósforo no queda disponible. Entonces, son dos conceptos pues diferentes para que lo tengan presente. Fijación de fósforo implica fósforo no disponible, fijación de nitrógeno implica la disponibilidad de este elemento. Y ese proceso de fijación de nitrógeno se realiza por dos vías, una vía eh, biológica y una vía no biológica. Y esa vía no biológica son procesos industriales que reducen el nitrógeno y permite la producción de fuentes de fertilizante nitrogenado a partir de la atmósfera como reservorio de ese elemento. Entonces, el ciclaje, el permitir el movimiento del elemento nitrógeno, pues va a contribuir enormemente a la sostenibilidad de los procesos productivos. Entonces, el ciclo del nitrógeno es un proceso cíclico que propende por la incorporación del nitrógeno dentro del sistema, dejarlo en la solución del suelo de forma biodisponible. Entonces, la fijación biológica de nitrógeno es la reducción del N2 en NH3 en NH4 en forma amoniacal. Después de que el nitrógeno está en forma amoniacal, pues vendrían los procesos de nitrificación para a partir del amonio tener el nitrato, que también es una forma en que las raíces de las plantas pueden absorber este elemento. Entonces nosotros podríamos decir que las formas minerales del nitrógeno para que sea biodisponible en el suelo sería una forma amoniacal, NH4 más y NO3 menos, una forma nítrica. De forma amoniacal o forma nítrica se puede absorber a través de la raíz de las plantas. Este proceso de nitrificación también es un proceso netamente biológico. Entonces, son microorganismos que ya no reducen, sino que oxidan el elemento. Oxidan el elemento, la molécula de amonio
para convertirla en una forma nítrica. Luego vendrá el proceso de desnitrificación, que también tiene una participación biológica determinante y el elemento regresa a la atmósfera. Entonces, el permitir este ciclaje y este movimiento continuo del elemento nitrógeno será determinante en la sostenibilidad y en la productividad de los sistemas de cultivo. Entonces, esos procesos biológicos importantes y determinantes como la fijación de nitrógeno, que realizan solo las bacterias, ni vegetales ni plantas lo pueden hacer. La reducción de los nitratos que puede ser desarrollada por bacterias y plantas. La reducción del nitrito del nitrato que solamente puede ser desarrollada por bacterias y plantas. La nitrificación que solamente es un proceso biológico desarrollada por bacterias de los géneros Nitrobacter y Nitrosomonas. La desnitrificación, que es un proceso netamente bacterial biológico. La asimilación de amoníaco, que ahí sí, de formas amoniacales que lo pueden desarrollar los diferentes bacterias, vegetales y animales, y la síntesis de aminoácidos. Entonces, lo que vemos acá es el rol tan determinante que tienen los microorganismos, que tienen las bacterias en el ciclaje del elemento nitrógeno. Si nosotros interrumpimos o limitamos la expresión de estas bacterias, de estos microorganismos, entonces cada vez vamos a tener una dependencia mayor a la aplicación artificial de fuentes de nitrógeno. Y si tenemos una dependencia mayor de fuentes artificiales de nitrógeno, entonces los costos de producción pues cada vez van a ser mayores y vamos a tener eh, complicaciones en la etapa productiva y en los procesos productivos. La fijación biológica de nitrógeno es un proceso pues bastante complejo desde el punto de vista bioquímico, si se quiere. Al comienzo, por allá en los orígenes de la vida, teníamos un ambiente anóxico sin oxígeno, un ambiente reducido. Y en ese ambiente anóxico reducido proliferaban todos estos microorganismos anaeróbicos. Y el que proliferaran, que estuvieran presentes estos microorganismos anaeróbicos, entonces la fijación biológica de nitrógeno pues no era tan compleja que se diera como lo es hoy en este ambiente oxidante, que hay presencia de oxígeno. Entonces, por eso el proceso de fijación biológica de nitrógeno es un proceso pues complejo, que ha sido complejo y difícil transferirlo o incorporarlo a otro grupo de microorganismos, a hongos o a plantas. No ha sido posible por la alta especificidad y complejidad del proceso. Entonces, lo que quiero manifestarles acá es que el proceso de fijación biológica de nitrógeno se da en una condición aeróbica, requiriéndose baja cantidad de oxígeno para que el proceso sea eficiente. Entonces, este grupo de bacterias, este grupo de procarióticos que han logrado hacer eso por tener la información genética y las enzimas necesarias para hacer eso, realmente son grupos de microorganismos bastante promisorios que es necesario favorecer. La fijación biológica de nitrógeno, como les decía, es la reducción del N2. Y cuando tenemos una molécula de N2, estamos pensando en una molécula con un triple enlace. Entonces, romper este triple enlace es bastante difícil, energéticamente es muy costoso. Y la energía en los organismos vivos está acoplada al fósforo, está acoplada al ATP. Entonces, si de alguna forma se relacionan microorganismos fijadores de nitrógeno con microorganismos que mejoren la disponibilidad de fósforo, como los hongos formadores de micorriza y los solubilizadores de fósforo, este proceso será mucho más rápido, podrá ser mucho más eficiente. Dentro de esa sincronía que estamos hablando de favorecer relaciones ecológicas de microorganismos. Entonces es un proceso que energéticamente es muy costoso. El que se requieran 16 ATP es brutal
la energía que se requiere allí. Entonces, el suministro de fósforo para que se desarrolle este proceso bioquímico de forma adecuada es determinante. Igualmente, la fijación implica que haya disponibilidad de carbono e hidrógeno para que ese nitrógeno pueda fijarse a estos elementos. Y ese aporte de carbono e hidrógeno está representado por la materia orgánica. Entonces es así que favorecer presencia de materia orgánica o tener vehículos de materia orgánica para estos grupos funcionales de microorganismos será determinante. Dentro de este proceso de fijación biológica de nitrógeno hay dos grupos representativos. Un grupo representativo es el de los microorganismos simbióticos. Y dentro de este grupo simbiótico está la formación de nódulos dentro de las plantas leguminosas. Entonces, las leguminosas tipo frijol, garbanzo, soya, forman estructuras en la raíz que se llaman nódulos, y dentro de esos nódulos está la bacteria, que es la que fija el nitrógeno. La leguminosa no es la que fija el nitrógeno. La leguminosa se asocia con la bacteria para poder favorecer el proceso de fijación biológica de nitrógeno. La planta drena y suministra fotosintatos, fuentes de carbón, a la bacteria, y la bacteria desarrolla un intercambio mediante el suministro de nitrógeno. Entonces, esta relación simbiótica son relaciones de comunicación en perfecta armonía y construidas a partir de muchos años en procesos coevolutivos. Entonces, resaltamos como dentro de estos grupos de microorganismos simbióticos el Rhizobium, y hay muchos desarrollos a partir de inóculos para leguminosas con rizobios para que se pueda establecer esta relación simbiótica y la formación de nódulos en la raíz. El desarrollo de nódulos en la raíz en plantas tipo leguminosa determina el proceso de infección y el proceso de fijación biológica en nitrógeno. Hay otra planta y otra asociación que se desarrolla con el Actinomyceto franquia en plantas como Alnus o Aliso, que también desarrolla unas estructuras similares a los nódulos en la raíz. Relaciones como cianobacterias o Nostokia navaena han sido bastante estudiadas como fuentes potenciales de nitrógeno a las plantas y a los cultivos. Otra forma, otro grupo de fijación de nitrógeno está representado por los fijadores libres. Entonces, si los fijadores simbióticos establecen asociación con plantas leguminosas, los fijadores biológicos no es necesario que establezcan esa relación de simbiosis y el desarrollo de nódulos. El desarrollo de estos microorganismos se da en la rizósfera, cerca a la raíz, estimulada por exudados de la planta misma, de la raíz misma, y dentro de estos tenemos géneros tan importantes y representativos como Azotobacter, Azospirillum, en los procesos de fijación biológica libres. Entonces, este proceso de fijación biológica libre es importante en especies gramíneas, en pastos, en caña. Ha sido bastante estudiado por el aporte de nitrógeno que logran hacer estos microorganismos en forma libre. Si bien la fijación biológica simbiótica es un proceso mucho más eficiente donde se fija mayor cantidad de nitrógeno, los aportes que hace esta fijación libre, pues para nada son despreciables y contribuye a mover y a recircular una gran cantidad de este elemento y dejarlo a servicio de las especies vegetales. Estimular la presencia de estos microorganismos funcionales relacionados con el nitrógeno es determinante en el desarrollo de los cultivos. La importancia de este grupo funcional de microorganismos, yo creo que lo hemos tocado a lo largo
de este conversatorio es determinante. En el suelo se encuentran el nitrógeno en forma inorgánica. Las formas inorgánicas de este elemento son NH4 más y NO3 menos. Nosotros estamos abasteciendo al suelo de estas formas aplicando fertilizantes. Entonces, cuando aplicamos fuentes amoniacales como la urea o como el sulfato de amonio, estamos aplicando NH4 más, estamos aplicando formas amoniacales. Cuando aplicamos formas nítricas como el nitrato de potasio o el nitrato de calcio, aplicando el NO3 menos. El NO3 menos va a tener una tendencia a la lixiviación mayor que el NH4 más. Y el efecto del NH4 más la forma amoniacal es menor, tiene menor incidencia en la mortalidad y en la presencia de estos microorganismos. Formas nítricas van a tener un efecto más mm, al reducir la población de microorganismos benéficos. Entonces es bien importante identificar esa forma de nitrógeno que se utiliza en la aplicación a los cultivos. Cada una de estas formas pues va a tener diferentes dinámicas y diferentes movilidades en el suelo. El nitrato es una forma aniónica, el NH4 más es una forma catiónica. Si tengo una 6C alta, voy a tener mayores posibilidades que el NH4 más quede retenido por procesos de absorción y habrá mayor permanencia del NH4 más en el suelo. Por eso el NO3 menos, la forma nítrica, es tan móvil y va a tener altos procesos de lixiviación. La limitada disponibilidad del nitrógeno es lo que ha estimulado el desarrollo de la industria de los fertilizantes. Hoy pensar en el desarrollo de cualquier actividad agronómica, de cualquier actividad de cultivo, sin aplicar nitrógeno no es posible. Realmente no es posible. Sería como manejar una actividad agronómica, una actividad de cultivo sin aplicar agua. No es posible. Entonces allí es como pensamos en poder identificar estas formas de nitrógeno y poder favorecer formas biológicas que garanticen el ciclaje y la permanencia de este elemento dentro del sistema. Todo, toda la fuente de nitrógeno hemos planteado que está en la atmósfera. Es poco el nitrógeno que se conoce en forma mineral. Entonces, este nitrógeno que parte de la atmósfera como N2 y se reduce por procesos abióticos o bióticos y queda disponible en el suelo en forma amoniacal, luego es inmovilizado en la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica se constituye básicamente en la fuente más importante y más determinante para contabilizar la cantidad de nitrógeno en el suelo. Son pocos los análisis de suelo donde se identifica la cantidad de amonio, la cantidad de nitrato. Al tener esas formas tan dinámicas y tan móviles del elemento, es muy difícil determinar la cantidad disponible. Por eso, generalmente, la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo se estima a partir de la materia orgánica. Y la invitación también es a considerar la biomasa microbiana como aporte de este elemento nitrógeno en los sistemas de producción. La aplicación de los microorganismos fijadores de nitrógeno en la agricultura pues va a favorecer muchos procesos. Produce fitohormonas para estimular crecimiento y potenciar desarrollo en los cultivos. Reportes de fertilización con estas bacterias combinado con nitrógeno químico reducen la aplicación del nitrógeno químico entre un 20 y el 50% del aplicado normalmente. Crea una barrera protectora contra hongos y microorganismos patógenos. La prevalencia de microorganismos benéficos en el suelo pues va a estimular el crecimiento y desarrollo de estos grupos funcionales benéficos y va a desestimular la presencia de microorganismos patógenos. Recuerden el concepto de suelos supresivos donde la carga de microorganismos patógenos en el suelo llega a ser tal
que empieza a limitar la posibilidad de que se establezca un cultivo allí. Y lo hemos visto con microorganismos como el fusarium o Spongóspora o como Phytophthora, que limitan la posibilidad del crecimiento y desarrollo de un cultivo allí. Cuando se desborda la prevalencia de estos microorganismos patógenos allí, las actividades agronómicas y agrícolas se dificultan completamente. Por eso es bien importante la consideración de empezar a involucrar microorganismos benéficos, grupos funcionales de microorganismos benéficos en la actividad agrícola y en la actividad agronómica del país. Se genera un mayor desarrollo de raíces y se ha comprobado un mayor índice de germinación de semillas comparados con otros sistemas o abonos. El punto es cómo garantizar la aplicación de estos microorganismos, que la inoculación al suelo sea exitosa. Hemos planteado que el éxito de la aplicación de un microorganismo se consigue cuando ese microorganismo se ha establecido, cuando el microorganismo se logra establecer y adaptar en el suelo. Si el microorganismo no se establece y no se adapta, no es posible buscar éxito en la aplicación de estos inoculantes microbiales. Entonces, cuando el énfasis lo colocamos estrictamente en el microorganismo y no pensamos en los otros determinantes y en los otros factores ambientales que garantizan el éxito en la estabilidad, establecimiento de adaptación del microorganismo, entonces será una práctica no favorable y no conducente al éxito. Entonces, por eso la consideración es o la invitación es a considerar relaciones e interacciones de microorganismos entre sí, pensar en que en el suelo no tenemos un grupo funcional desarticulado y aislado de los otros, que en el suelo tenemos relaciones ecológicas de grupos funcionales de microorganismo en relación constante y estrecha con otro. Entonces, en la medida en que podamos relacionar grupos funcionales de microorganismos y poderlos tener en componentes orgánicos, yo creo que será mucho más probable las posibilidades de adaptación y establecimiento de estos microorganismos. Queremos favorecer relaciones sinérgicas, complementarias entre estos microorganismos para garantizar el establecimiento y adaptación de estos. No depende exclusivamente del microorganismo, depende de los factores y las condiciones que determinan su adaptación y establecimiento. En el país hay diferentes ejemplos de intervención, particularmente en los suelos de los llanos orientales, en la altillanura y en el Bichada, procesos de producción de soya, donde se viene incorporando la utilización de microorganismos simbióticos con grandes extensiones, particularmente de soya. Y este cultivo de soya, por ser una leguminosa altamente demandante de nitrógeno, es posible producirlo dentro de estas condiciones si se garantiza la aplicación de estos microorganismos fijadores de nitrógeno, fijadores simbióticos de nitrógeno. Entonces, esto a manera de ejemplo de lo que se viene haciendo en el país con grandes procesos de producción que utilizan estrategias biológicas en escenarios y en condiciones de suelo de alto estrés, donde la planta por sí sola no prosperaría. Dentro de esto, nosotros venimos trabajando en relaciones simbióticas, en relaciones ecológicas. Nosotros estamos trabajando con microorganismos fijadores libres de nitrógeno, microorganismos que se establecen en una matriz orgánica, que se asocian muy bien o que establecen relaciones sinérgicas con microorganismos solubilizadores de fósforo, que establecen relaciones importantes con hongos formadores de micorriza, garantizando altas posibilidades de éxito en el establecimiento y adaptación de estos microorganismos. El aplicar estos microorganismos de forma desarticulada genera pocas posibilidades de establecimiento y adaptación. Es así como la línea de fertilizantes mineral orgánicos que estamos
desarrollando, que estamos formulando, que están en el mercado con grandes realidades de rendimiento y producción, cuentan con ese ingrediente activo desarrollado por la compañía que se llama Biopoten, que no es más que un consorcio de microorganismos benéficos, de grupos funcionales de microorganismos del nitrógeno, del fósforo y hongos formadores de micorriza. Esto implica un consorcio funcional de microorganismos con una alta actividad enzimática, una alta actividad metabólica, garantizando relaciones sinérgicas entre ellos, con una alta compatibilidad fisiológica, una alta ubicuidad por las posibilidades de establecimiento en diferentes condiciones de suelo y la posibilidad de interactuar al reducir la presencia de microorganismos patógenos una vez estos microorganismos logran establecerse en el suelo. La biofertilización que potencialice el uso de microorganismos benéficos, especialmente en los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo, permitirá la estabilidad de la fertilidad biológica del suelo y la sostenibilidad. Somos creyentes, convencidos de que la sostenibilidad solo es posible en la medida en que se permita el ciclaje de los elementos nutrientes. Si ese ciclaje no se permite, vamos a tener dependencia constante de la aplicación externa de fuentes de nitrógeno. Estamos dentro de un sistema de producción, cultivo, salud, porque no queremos enfermar al hombre, a las plantas, a los animales. Queremos un sistema de cultivo ajustado a las condiciones del medio ambiente, donde el suelo, la materia orgánica y los microorganismos serán determinantes. Lo único que puede dar independencia es la nutrición vegetal, y esta nutrición vegetal garantizando la biodisponibilidad de estos elementos nutrientes y la permanencia de estos elementos en el suelo. Fundamental el carbono orgánico, el nitrógeno y el fósforo. Y dentro de estos tres elementos, dentro de estos tres ciclos del carbono, del nitrógeno y el fósforo, es determinante el rol y la participación de los microorganismos. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus interrogantes. Muchas gracias. Don Octavio, muchas gracias por la presentación. Asimismo, muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Los invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente conversatorio del tercer ciclo, el miércoles 17 de febrero a las 4 p.m., microorganismos biocontroladores. A quienes enviaron su correo electrónico les estaremos enviando la grabación del conversatorio la semana entrante. Ahora vamos a responder las dudas y preguntas que surgieron durante el conversatorio. Don Octavio, la primera pregunta es: buen día. ¿Es directamente proporcional la riqueza mineral con la población microbiológica, patogénicos y benéficos? Gracias. Más que la población mineral, es la fase orgánica del suelo. Si hay una relación directa entre la cantidad o la fase orgánica del suelo y la dinámica y población de microorganismos en este. Hay sistemas muy artificiales, como los sistemas hidropónicos, donde se tiene una alta riqueza de minerales, de sales en el suelo. Y esta alta riqueza de minerales, de nutrientes en el suelo, genera alta cantidad de esas sales, de esos elementos químicos en la solución del suelo, y eso puede generar presiones osmóticas sobre los microorganismos, limitando su supervivencia y establecimiento. Más que las formas minerales, es importante pensar en las formas orgánicas. Sí. La siguiente pregunta. Se concluye que la forma amoniacal catiónica no debe utilizarse porque desfavorecen los microorganismos. Hay reportes de esto donde la forma amoniacal tiene un efecto menor sobre la presencia de microorganismos fijadores de nitrógeno. Sí. Ok. La siguiente pregunta. ¿El efecto acidificante de la urea, forma catiónica, también es un efecto negativo? La urea y la forma amoniacal, el NH4+, al desarrollar el proceso de nitrificación, se produce una gran cantidad de H+.
NH4, al oxidarse a NO3 menos, se producen 4H más. Entonces, ese aumento de la nitrificación contribuye a la acidificación. La acidificación, estos H más, si tengo formas orgánicas en el suelo, esas formas orgánicas en el suelo que van a tener cargas negativas, pueden inmovilizar o retener ese H más y dejarlo menos disponible para que tengan un efecto acidificante en el suelo y un efecto directo sobre los microorganismos. Es decir, si tengo un sistema con baja cantidad de materia orgánica, la aplicación de formas amoniacales va a tener un efecto más marcado en la población de microorganismos. Así tengo un sistema con un buen contenido de materia orgánica, porque se puede quelatar o inmovilizar esas formas de H+. Sí, Sí. señor. Un análisis de suelo me indica la cantidad de nutriente que voy a aplicar. ¿Cómo defino qué cantidad de microorganismos, en este caso los fijadores, sin causar un desequilibrio biológico en el suelo? Sí, los microorganismos funcionales, los microorganismos benéficos no generan desequilibrio, no generan descompensaciones. Cuando se hace un análisis químico del suelo es para determinar los niveles presentes de los diferentes elementos químicos en el suelo. Entonces, la consideración es, pues también tratemos de rastrear la población de microorganismos. Y estoy muy seguro que cuando rastreemos esos grupos funcionales de microorganismos, nos vamos a enterar de la baja presencia y baja población de estos microorganismos benéficos. Entonces sería muy pertinente hacer un análisis. Algunas universidades lo están haciendo. Sobioté, como grupo de investigación y centro de investigación, desarrolla este tipo de análisis. Sí, señor. Hola, una pregunta. ¿La aplicación de nematicida químico, fungicidas, insecticidas, afectan las poblaciones de los microorganismos? Saludos, Darwin Roldán, desde Ecuador. La actividad agrícola, la actividad agronómica ha estado soportada en dos líneas, o en una línea, la aplicación de agroquímicos. Y dentro de estas agroquímicos tenemos fertilizantes y la aplicación de protectores químicos. Dentro de estos protectores, plaguicidas. Entonces allí tenemos insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, cualquier plaga controlada con un plaguicida. Todos estos agroquímicos van a tener un efecto al reducir la población de microorganismos benéficos. Nosotros venimos de un rezago de revolución verde donde se incrementó la producción a la luz de la aplicación de estos agroquímicos, es decir, protectantes químicos y fertilizantes. Entonces, en la medida en que esta cantidad de productos se aplicaron dentro del sistema, fuimos teniendo una reducción en la población de microorganismos benéficos y el sistema se ha tornado demasiado frágil. La consideración es lo que están haciendo ahora la mayoría de productores, volver a formas de producción más limpias, más amigables, más sostenibles, involucrando la aplicación de materia orgánica, de microorganismos, de fuentes minerales, para tratar de recomponer esta descompensación que se ha hecho a la luz de tantos años de abuso en la aplicación de agroquímicos. Sí. Perfecto, señor. No tenemos más preguntas en el chat. Listo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y a don Octavio por su presentación. Recuerden nuestro próximo conversatorio dentro de un mes, el miércoles 17 de febrero a las 4 p.m., microorganismos biocontroladores, con el cual continuamos con nuestro tercer ciclo de conversatorios. A quienes me enviaron su correo electrónico les estaremos enviando la grabación del conversatorio la semana entrante. Feliz tarde para todos, buenas tardes. Feliz tarde, muchas gracias.